que qué bueno que todos estemos muy atentos. Quiero invitarles a abrir sus escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el verso número 1. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quiero titular esta enseñanza: ¿cómo vivir en una generación como esta? Repitan todos conmigo: ¿cómo vivir en una generación como esta? La enseñanza anterior estuve hablando un poquito acerca de dónde vienen las guerras. ¿Recuerdan? Dijimos que las guerras eran motivadas por las pasiones que batallan dentro de nosotros y batallan contra el alma. Y hablamos de que las guerras se gestan en los corazones de los hombres, producto de sus pasiones, de los celos y de muchas cosas más que estuvimos observando en esta enseñanza. Hoy quiero hablarles de una forma cronológica también, no solamente de dónde nacen las guerras, sino también qué generación estamos enfrentando, porque muchos de nosotros estamos muy sorprendidos. El mundo, los académicos, la iglesia, la sociedad, los políticos, todas las instituciones están muy preocupados al ver este cambio generacional y todas las revoluciones en todos los aspectos que se ha venido dando a través no solamente de agentes como los jóvenes, sino en muchas actividades o movilizaciones sociales. Estamos viendo que hay una cantidad de actores que hacen que el mundo esté convulsionado y muchos realmente no logran definir qué es lo que está pasando. Bueno, la Biblia es un texto histórico y también es la palabra de Dios inspirada, donde nos muestra y nos revela muchas cosas que están pasando y escatológicamente, es decir, futuramente pasarán. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él escribe hacia el futuro de una forma escatológica, profética, diciendo que el comportamiento de los últimos tiempos iban a tener unas características las personas, los seres humanos de las últimas generaciones. Y da una lista detallada de ese perfil. Yo quisiera entonces, de una forma paralela, también hablar de lo que ha pasado en la historia. Yo me enfoqué en la enseñanza pasada acerca de dónde vienen las guerras en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, empezó en 1939 y terminó en 1945. Esa generación hacia atrás, es decir, del 39 hacia atrás, se le llamó la generación del silencio, es decir, personas que tenían poca participación social y muchos vacíos existenciales y estaban en una búsqueda de ideales. Pero quiero concentrarme de las generaciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos explicando que después de los ganadores de esa guerra, sobre todo las cabezas visibles, que fue la antigua Unión Soviética, que luego se convirtió en Rusia, y los Estados Unidos, a partir del año 47 exactamente, nace una nueva visión del mundo. Y la nueva visión que nace es un mundo polarizado, es decir, el hemisferio occidente y el hemisferio oriente. Se habla entonces de dos ideologías
fuerte. Se le llamó la Guerra Fría, donde se llamó fría porque fue una guerra totalmente manipulada a través de los medios de comunicación, del espionaje, de los bloqueos, del chantaje y de muchas propuestas ideológicas que censuraban todo lo que tenía que ver con las estrategias comerciales y políticas. Se habla entonces que Estados Unidos representa entonces el imperio occidental con el capitalismo y esa antigua Unión Soviética que se convierte en Rusia después de la caída del muro de Berlín. Ellos entonces adoptan el comunismo. Entonces, estas dos potencias empiezan a luchar por conquistar el mundo con su ideología. Una propone la igualdad y propone que el socialismo es la mejor opción para el mundo, para los gobiernos, para la juventud, para los ideales. Y el capitalismo occidental propone la prosperidad, es decir, que la prosperidad es una de los ideales que trae no solamente riqueza al individuo, sino también a las naciones. Y en esa lucha, desde el 47 aproximadamente, que duró esa batalla, esa Guerra Fría hasta el 91, o hasta el 89, fue el símbolo de la caída de, digámoslo, del comunismo o de esa propuesta de Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. Entonces, toda esa generación luchó por la conquista, el primero que llegara a la luna, el primero que hiciera ciertos hallazgos en la ciencia, y esa competencia progresiva de estos dos países que también habían influenciado a otros países, llevó a que muchas de esas generaciones, es decir, la generación desde el 45 al 91, fue una generación que tuvo una cantidad de emociones y situaciones que las confundieron. Quiero hablar brevemente solamente para concentrarme en esta generación que estamos viviendo. Por ejemplo, se habla de los baby boomers. Los baby boomers son aquellos que nacieron entre el año 46 y el 64. Es decir, que hoy en día tendrían 57 años, 75 años. A ver, levante la mano los que tienen más o menos esa edad. Bueno, los baby boomers fueron esa generación después de la guerra, ya que en la guerra murió mucha gente, sobre todo los varones murieron. Y el mundo quedó devastado, donde la propuesta era procrear, volver a poblar el mundo. Entonces se le habla a los baby boomers porque esa generación se motivó para volver a establecer familias, para volver otra vez a consolidar esa figura de hogar. Pero, ¿qué es una generación? Una generación es aquella población que experimenta de una forma cultural, social, política, lo mismo. Es decir, que durante ese tiempo ellos experimentan lo mismo. Se habla que una generación oscila entre 20 y 40 años. Es decir, que las personas que vivieron en ese tiempo, de alguna manera, todos tuvieron los mismos ideales, las mismas propuestas, la misma influencia, tanto política como social. Y los baby boomers se dedicaron fue a eso, a procrear, a pensar en las familias. Pero después nace otra generación y es la generación X. La generación X, estamos hablando que fue de 1965 a 1980. Esta generación X es más o menos las personas que tienen entre 41 años y 56. Estas personas nacieron más que todo en un tiempo de cambio, de revolución, donde, por ejemplo, se le da una incorporación social y laboral a las mujeres. Y viene también una revolución en esa parte del mercadeo, de la aceptación social. Y vemos como esta generación fue una generación que se preocupó mucho por la estabilidad, por las empresas, por los ideales, por hacer una carrera administrativa dentro de las empresas. Muchos pensaban en eso, en yo quiero entrar a cierta empresa, quiero ser un profesional, quiero hacer esto, aquello.
era una generación muy estable, pero también esa generación tuvo sus problemas. Ahorita los vamos a analizar. Luego nace otra nueva generación y es los millennials. Los millennials nacen en 1981 y el 96. Es decir, que esa generación, estamos hablando entre 25 y 39 años, las personas que oscilan en esta edad, ya ellos nacen en un ambiente tecnológico y para ellos la vida realmente no la conciben si no están conectados. Es decir, que el Internet, todo lo que tiene que ver con la globalización, las comunicaciones digitales, es una generación que se comunica y se identifica a través de esta propuesta. Ahora vamos a analizar algunos cambios y sus características. Y también, por último, decir, esta generación, según los sociólogos, le llaman la generación Y o alfa. También se le conoce como la generación líquida, ¿sí? Porque tiene unas características. Pero quiero concentrarme con esta generación, sobre todo porque es la generación que más cambios sociales, culturales, religiosos, políticos, están incidiendo en las sociedades. Se habla entonces que esta nueva generación, esta generación Z, ¿sí? La generación Z, estamos hablando que entre los 8 y 23 años, corresponde esta generación, la generación Z, ¿sí? La generación, digan todo, la generación Z. La generación Z es 100% digital, ¿sí? Es una generación que ellos ahora dicen, el discurso de esta generación es, ya no creemos en los ideales, no creemos en las propuestas ideológicas, no creemos en los gobiernos, no creemos en las instituciones, no creemos en todo aquello que proponga un progresismo. Al contrario, nosotros rechazamos porque vimos que todas las propuestas ideológicas, como el capitalismo, como el socialismo, como todas esas propuestas ideológicas, todos esos grandes metarrelatos, terminaron siendo un fracaso. Y ahora vemos entonces una generación desencantada, una generación insatisfecha, una generación frustrada. Y esta generación entonces es el resultado de la inconformidad de todas aquellas expectativas que plantearon los líderes y los gobiernos anteriores, donde es una generación que no tiene oportunidades. A mí me llamó mucho la atención en estos días hablando con alguien que está naturalmente involucrado en temas de la protesta que está viviendo nuestro país. Y él me decía, pastor, nosotros somos la generación que no tiene nada que perder. Wow, me llamó la atención mucho eso. Y eso me inspiró a hablar de este tema porque esta generación es una generación que dice no tenemos nada que perder, no tenemos empleo, no tenemos oportunidades de estudio, no futuro, no nos importa nada. Entonces, vamos a hacer un cambio, una revolución. Entonces, esta generación es una generación que tiene unas características muy propias. Y, por ejemplo, una de ellas es escuchen esto, el desencanto. Es una de las características más fuertes de esta generación, el desencanto. Es decir, que ya nada los satisface ni tampoco los convence. Es una generación totalmente desconfiada que ya no cree en nada. Hay un nihilismo en su mente. Hay una pérdida total de la confianza. Hay pérdida de la fe en la religión, ha perdido la fe en las instituciones, ha perdido la fe en el concepto de familia y de muchas cosas. Ahora entonces, una de las segundas características de esta generación es que es individualista. El individualismo es marcado
donde ahora la premisa es sálvese quien pueda. Cada uno es autor, cada uno es promotor, activista de su propia verdad. Por eso ustedes notan que todo esto que está pasando no tiene una cabeza visible, un autor, no hay nadie que esté orquestando, porque cada individuo de esta generación es motivado por sus deseos, sus pasiones y por reclamar sus derechos frente a la inconformidad de esta nueva generación, con justa causa, naturalmente, y con las injusticias que vivimos hoy en día. Vemos que los gobiernos son gobiernos que no pueden suplir las necesidades básicas de los jóvenes y de la sociedad y de muchas cosas. Por eso, esta generación lucha de una forma individual, y entonces en ese individualismo se marca que cada uno es el autor, cada uno es el actor de su propia experiencia. Por eso ustedes notan que hoy esta generación ya no quiere casarse, no quiere tener hijos. Algunos dicen, no, ¿para qué casarme? No, yo prefiero unirme, estar en unión libre. ¿O para qué tener hijos? Prefiero tener una mascota que le doy menos y me da más. Y vemos una generación que no quiere vivir todo el tiempo en su casa, o no tiene afán por irse, no tiene afán por establecer una relación de hogar, de pareja, sino que es una generación que se adapta entonces a esa experiencia individual, donde no necesita construir supuestamente familia, porque considera que familia es todo es familia, porque se identifica con las subculturas que hoy en día se promueven a través de las sociedades. No solamente es una generación desencantada, individualista, sino algo muy, muy serio. Y realmente esto me preocupa mucho como pastor y como teólogo. Y es bueno que ustedes, hermanos, analicen lo que está pasando. Y es una sociedad secular o secularista. El joven, esta nueva generación es secularista. ¿Qué significa eso? El secularismo es que no necesitamos a Dios, no necesitamos una religión, no necesitamos alguien que esos mitos espirituales, esas utopías que nos llevan a creer en un Dios imaginario que controle nuestras vidas y nuestras libertades y pueda manipular nuestras conciencias. Necesitamos precisamente, ellos hablan de una palabra que se llama eh, el, el descodificar, el reseteo, el saber de que ya no, Dios fue como un bastón que me ayudó a caminar durante un tiempo, pero ya no necesitamos ese bastón. Dios no existe en esta sociedad moderna, en esta sociedad donde ahora nuestra propuesta es el hombre, el ser humano. El ser humano puede alcanzar el éxito, puede alcanzar lo que sea sin la ayuda de Dios. También se le llama la deconstrucción, es decir, no necesitamos meter a Dios en nada, todo se deconstruye, todo donde un mundo creado donde no exista Dios. Por eso ustedes notan que sistemáticamente se ha venido sacando a Dios de todo. Se está sacando a Dios de los hogares, se está sacando a Dios de las universidades, de los colegios, se está sacando a Dios de las monedas, se está sacando a Dios de los himnos nacionales, se está sacando a Dios de las constituciones, se está sacando a Dios de todo para promover un mundo secular, un mundo donde no exista Dios, o si existe Dios, que sea un punto de una agenda, más no algo que sea ponderante en la vida de un ser humano. Pero hermanos, no solamente es una sociedad desencantada, individualista y secularista, sino que viene algo más, algo mucho más serio que lo que hemos venido hablando. Es una generación relativa. ¿Qué significa relativa? Hoy el concepto de verdad está muerto. La verdad no existe. Muchos dicen hoy nadie tiene una verdad absoluta. Lo que para usted es bueno, para mí es malo. Para lo que para mí es malo, para usted es bueno. El relativismo es la pérdida, la destrucción de la verdad. Cada uno tiene su propia verdad.
Nadie puede tener una verdad absoluta. Y si alguien declara que tiene la verdad absoluta, es un dogmático, es una persona fanática, es una persona que no merece ser escuchada. Y eso me hace acordar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 5 y el verso número 20. Me encanta este versículo porque proféticamente Isaías habló de esta generación. Mira lo que dice Isaías capítulo 5 y el verso número 20. Dice así: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen a la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hoy ya no es bueno ni malo. Hoy es según usted cómo lo interprete. Hoy las personas dicen, qué malo es tener 2, 3 personas, un poliamor. Qué de malo es tener 4 o 5 parejas. Qué de malo es asesinar. Qué de malo es mentir. Qué de malo es ser adúltero. Qué de malo. Ya hoy no existe ni bueno ni malo, sino usted cómo lo quiere interpretar. Hoy la verdad está siendo cuestionada. La verdad desaparece en los contextos de la sociedad. Nadie tiene la verdad absoluta y simplemente lo malo no es malo, sino la interpretación que usted le dé. Y lo bueno no es tan bueno, es simplemente desde la óptica que tú lo mires. Hermanos, esto es nocivo, esto es peligroso, porque hace que entonces esta generación no tenga un soporte, no tenga un baluarte. Es una generación que ya no sabe lo que quiere, simplemente quiere tener su propia realidad, su propia verdad, y no es una verdad que pueda ser sustentada frente a un documento. Muchos piensan que la Biblia es simplemente un libro ya retrógrado, que esto es anacrónico, que esto no existe, que esto fue simplemente un metarrelato y no hay verdad absoluta. Pero yo quiero decirle a esta generación y los que me están escuchando, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es la verdad. Jesucristo vino a proclamar esa verdad que el mundo necesita. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Jesucristo el Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta generación es una generación narcisa. Es decir, que hoy se le rinde culto al cuerpo, a la belleza. Ustedes notan que hoy en día las personas les interesa más la belleza, les interesa más el accesorio que lo fundamental. Vemos como hoy no solamente la generación, hablando de los jóvenes entre 8 y 23 años, sino que esto está permeando inclusive a los baby boomers, está permeando a la generación X, inclusive a los cuarentones, donde muchos ya hoy en día el ser feo es pecado. Para muchos ya ser feo, y muchos estamos condenados supuestamente porque somos feos. Hoy todo el mundo quiere ser bonito, hoy todo el mundo quiere hacerse cirugías, quiere hoy en día, por eso ustedes ven que la estética, las cirugías estéticas, toda esta, la profesión de la medicina se ha inclinado hacia la estética porque es la mayor demanda que hoy en día existe. Hoy las personas quieren mostrar su mejor imagen, su mejor cara, quieren hacer esfuerzos y dietas extremas. Y está bien, la Biblia dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidarnos en todos los aspectos, tenemos que cuidar el templo de Dios. Pero el problema es cuando ya nos volvemos extremos, donde ya algunos dejan de comer y hacen dietas extremas, donde la anorexia y la bulimia está llegando a no solamente a las mujeres, aún los hombres están llegando a este punto de extremo, donde se sienten insatisfechos con su cuerpo, con su rostro, y entonces están de una forma indirecta
reclamándole al Señor que lo hizo, diciéndole, protestando, Señor, no me gusta esta nariz, no me gusta este cuerpo, no me gusta, voy a cambiármelo, y peleando con el Creador, peleando con aquel que ha hecho de ti alguien perfecto, porque hermano, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y perfecto. Amén. Y mire, cuando una persona no se acepta, cuando una persona no está satisfecha con su cuerpo, con lo que es, así se hagan las cirugías que puedan haber, existan. Esto es insaciable, jamás podrás tener una tranquilidad o saciarte, porque el ser humano, esa inconformidad, ese vacío, no es externo, es interno, ese vacío, esa crisis existencial, la falta de amor propio. Dios es el que da el amor. Amén. Y cuando Dios me ama, cuando yo siento el amor de Dios en mi vida, yo me acepto, yo me amo y puedo entonces aceptar mi figura, mi cuerpo, mi imagen, lo que soy. Pero cuando el amor de Dios no está en tu vida, entonces te sientes vacío, vacía, y sientes que no eres una persona agradable porque el amor de Dios no está en tu vida. Pero quiero invitarte esta noche a que creas en el amor de Dios, que creas que Dios te ama y que Dios te hizo perfecto, perfecta, y que tú no necesitas mostrar otra imagen para quizás ser aceptado. Algunos dicen, no, yo quisiera ser diferente, el blanco quiere ser negro, el negro quiere ser blanco, el alto quiere ser bajito, el bajito quiere ser alto, la crespa quiere ser lacia, la lacia crespa, y nadie está conforme o satisfecho con lo que es. Pero quiero decirte que si tú aceptas a Cristo y lo recibes en tu corazón, Él va a llenar todo vacío y vas a entender que Dios te hizo perfecto. Eres la imagen de Dios. Amén. Dios, amén, te ha adornado con su gracia y con su misericordia, y tú eres la mejor imagen, la mejor creación que Dios ha hecho. Amén. Tú eres la mejor versión de ti mismo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tienes que aceptarte como eres, como Dios te trajo a este mundo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy yo estoy sintiendo la gloria de Dios en esta noche. Esta generación es una generación hedonista, y el hedonismo es el culto al placer. Hoy esta juventud ya no se mueve tanto por los ideales, por la lógica o la razón, sino por el sentimiento. Si me siento bien, voy al culto. Si me siento bien, oro. Si me siento bien, busco a Dios. Y te mueves por las emociones. Y tus estados de ánimo mantienen variando en todo momento. Hoy dices una cosa, mañana otra, y te dejas afectar por el ambiente y por todas las cosas que pasan. No tienes carácter, no tienes una definición, porque eres muy vulnerable frente a tus emociones. Es una generación demasiadamente emocional. Y esto también entonces lo invita a que sea fácilmente manipulable. Por eso hoy vemos cómo los jóvenes son manipulados por el deseo, por las pasiones. Las pasiones revolucionan su mente. Se dejan mover fácilmente sus ideales, porque no tienen convicciones, sino que simplemente la rabia, la inconformidad, la venganza y todas las pasiones se suman y hacen un caldo de cultivo donde muchos pierden su convicción, pierden sus ideales, pierden su identidad, simplemente por el deseo, por las pasiones. Recuerde que el texto dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No son de las pasiones que batallan contra el alma? Hoy las personas se preocupan más por el consumo, por la experiencia. Por eso hoy en día hay tanto narcótico, tanto alucinógeno, tantos sitios que estimulan al placer. Por eso vemos
que han aumentado el consumo de drogas y ya antiguamente se veía de pronto algunas drogas muy comunes como la cocaína, la marihuana, pero hoy en día vemos una cantidad de narcóticos extraños que, que están metiendo a la juventud y no solamente a la juventud, a los adultos, los están metiendo a las adicciones y donde vemos el desorden producto del hedonismo, porque esta generación quiere sentir emociones fuertes, placer, sexo descontrolado. Ya no se conforma con una pareja, sino que quieren tener tríos, swingers, intercambio de parejas y una cantidad de aberraciones sexuales, donde hoy vemos que el hombre es insaciable, ya nada lo, lo, lo controla, nada lo establece, nada lo hace satisfecho, sino que hay un desenfreno hacia el placer. Hay un consumo excesivo. El consumismo hoy en día, la gente está tiene un impulso por el consumo, donde detrás del consumo hay una fuerza que te lleva precisamente a ser un esclavo, de estar buscando en todo momento, sentir emociones porque te sientes insatisfecho, insatisfecha. Por eso, esta generación, todo lo que sea algo que mueva sus emociones, ahí quieren estar. Ahí quieren estar. Todo lo que genere mis emociones se muevan, ahí yo quiero estar. Pero quiero hablar de dos cosas para ir terminando en esta disertación de esta generación. Y es que es una generación globalista o de la globalización. Es una generación que ya está hiperconectada con el mundo. Muchos de nosotros, nuestro mundo era pequeño, estaba asociado a 2, 3 personas. Nuestros vínculos sociales eran cerrados, cortos. Eran las personas del barrio, de la cuadra. A duras penas teníamos amigos en otra ciudad. Y nos dábamos cuenta de las noticias al mes, a los 15 días, a la semana. Hoy en día esta generación está hiperconectada, donde en tiempo real se da cuenta de todo. Hoy ya no hay vida privada, sino pública. Por eso ustedes se dan cuenta que esta nueva generación quiere hacerse pública o visible en todos los aspectos. En todo lo que es las redes sociales ha generado precisamente esa forma de estar hiperconectados, donde ya no existe vida privada. Por eso ustedes ven que hoy en día el convocar, el manifestar, el expresar ideas y todo eso, obviamente hay cosas muy importantes, buenas, que de hecho por este avance tecnológico se han podido evitar tragedias, eh, se ha mejorado la comunicación entre nosotros, entre la sociedad, entre los familiares. Y vemos como Daniel dijo precisamente, Daniel 12:4 dice que la ciencia aumentaría. Y estamos viendo que la ciencia ha venido haciendo que el mundo ya sea pequeño. Antiguamente el mundo era muy amplio, sí, muy amplio, pero las relaciones eran más estrechas, ¿verdad? Ahora el mundo es pequeño, pero las relaciones son distantes. Ahora en la casa todo el mundo puede tener un dispositivo y estar conectado con todo el mundo, pero internamente en la casa todo el mundo está desconectado. Hay familias que dentro de la casa tienen que chatearse para poder de pronto dialogar. Ya te serví el almuerzo, ya voy, estoy en el baño, voy llegando y allí todo el mundo en la casa y chateando en la casa, pero ya no hay diálogo, ya no hay acercamiento social. Ya todo el mundo quiere estar hiperconectado y algunos tienen el síndrome de abstinencia cuando no están conectados y hay una ansiedad y están
enfermos, hay una adicción a la conexión, a la conectividad, donde muchos esto les está generando ansiedades. Y es una generación que todo esto los está llevando precisamente a estar no solamente hiperconectados, sino a través de las redes, mostrar sus inconformidades, sus frustraciones, sus problemas, su resentimiento y todo lo malo, porque así como la tecnología y la comunicación ha servido para muchas cosas buenas, también la juventud y muchas personas lo están usando para el mal. Y esta generación, lo que más me llama la atención, si están aquí conmigo, si están aquí conmigo, ¿verdad? Si no se me desconecte. Mire, esta generación es una generación activista. ¿Sabían ustedes? Es la generación más activista de todos los tiempos. Si antes de la Segunda Guerra Mundial, la generación se le conoció como la generación del silencio, donde la gente no hablaba, no opinaba, la gente era sumisa, la gente no peleaba por colores, ni por partidos, ni por nada, sino que sencillamente callaba. Esta generación no calla. Es una generación activista, donde hoy el activismo, la juventud de hoy en día organiza huelgas internacionales para concientizar sobre el cambio climático, dan discursos contra la violencia armada, sacrifican sus vidas. Ellos proclaman y defienden las libertades de las minorías. Son activistas sociales. Ellos hablan de la primera línea, de la vanguardia. Ellos luchan por los ideales. Es una generación que desafía las normas y quiere siempre generar cambios. Pero todos esos cambios, al final, muchos no saben qué es lo que quieren o hacia dónde van. Porque es una generación de doble ánimo. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una generación tan inconforme que reclama tanto, tanto, pero al final no sabe qué es lo que quiere. Reclaman sus derechos, pero no quieren cumplir sus deberes. Y qué bueno pensar nosotros como cristianos, si estamos viviendo una generación insatisfecha, inconforme y con toda esta pérdida de ideales y valores, ¿cuál debe ser nuestra participación? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Es algo que yo personalmente me he venido preguntando y reflexionando, y es que la Biblia ya lo menciona, que vendrían tiempos difíciles. Por eso los padres hoy no saben qué hacer con sus hijos. Otros no saben, dijeron, no, pero es que a mí me criaron de otra forma y yo era ahí una persona sujeta a mis padres. Hoy en día estos jóvenes, ellos no, el tratamiento, la forma en que tú los educas, muchos ya no aceptan ni están de acuerdo. Muchos jóvenes usted les argumenta cosas y ya no te aceptan. ¿Qué hacer en este tiempo? Mira, la Biblia dice, Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo son temporales porque son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando una persona en este tiempo entiende que no habrá gobierno perfecto, que no habrá líder perfecto, que no habrán instituciones perfectas, que por más que un gobierno pueda cumplirte o tú exigirle, jamás podrá suplir todas tus necesidades básicas. La mejor propuesta y la forma en la cual un cristiano tiene que vivir en este tiempo es aprender a confiar en Dios y saber de que nuestro reino no está aquí, en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí.
Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, el cual esperamos a nuestro Salvador, el cual transformará este cuerpo de la humillación a la semejanza de su gloria. Aquí mientras estemos, seamos fieles a Dios, seamos buenos ciudadanos, participe, sea un buen ciudadano en todo lo que requiere la Constitución, pero no ponga su esperanza en los líderes de este mundo. No ponga su esperanza en el gobierno. No ponga su esperanza en estar usted pensando de que no hay futuro. No hay futuro para los que quizás no entienden, no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, sí tenemos un mejor futuro. ¡Oh, aleluya! Alabanzas al nombre del Señor. Oh, yo tengo un futuro en Dios. Usted tiene un futuro en Dios. ¿Sabe cuál es el futuro? El futuro está aquí en la palabra de Dios y me dice, ¿sabe qué me dice el Señor? Hermanos míos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual estoy seguro que nosotros que vivimos, que hubiésemos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hubiésemos quedado, amén, recibiremos al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Yo no sé si usted tiene esa esperanza, hermano. Hermano, usted en casa tiene esta esperanza. Sí, amén, alaba al Señor si usted tiene esta esperanza. Amén, diga gloria a Dios si tiene esta esperanza. Porque si usted tiene esta esperanza, amén, hay que estar tranquilos, hay que estar seguros. Amén, porque nuestra ciudadanía, amén, no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Por eso, hermanos, quiero terminar con lo que Jesucristo dijo en Mateo. Mateo capítulo 6, verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo demás será añadido. ¿Sabe cuál es el secreto? Siento una unción poderosa en esta noche. ¿Sabe cuál es el secreto para vivir en este tiempo y para entender esta generación? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a llegar. Créalo. Dios no te va a desamparar. Pero si tú buscas tu bienestar, si tú buscas, no, es que yo tengo que pelear por lo mío. Yo tengo que pelear por mi generación. Yo tengo que pelear por mis hijos. Yo tengo que pelear por qué le voy a dejar a mis hijos. No, hermano, usted tiene una ilusión y una esperanza muy corta, muy terrenal, muy básica. Yo le invito. Mire, cuando una persona se ubica en el reino, que es un hijo de Dios, y que usted tiene una conexión poderosa con Dios, hermano, Dios no lo desampara a usted, jamás. Usted va a estar por encima de todo. Y usted cumplirá su papel aquí en la tierra
como un hijo de Dios, como un intercesor, como una antorcha encendida, como una atalaya, como un embajador. En estos días, oh, aleluya, yo siento la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Hablaba con el hermano Carlos con respecto a la función de un embajador. Cuando un embajador está en un país extraño y está representando a su país en ese gobierno diferente, ese gobernador, perdón, ese embajador no se mete en asuntos que acontecen ahí en ese país. Él simplemente es un mediador de los ciudadanos que representa. Él es un facilitador. Él es una persona que ejerce unos deberes políticos y constitucionales de aquellos ciudadanos que está representando. Pero él no se mete y no incide en la política de ese país porque es un embajador de otro país. Cuando usted y yo entendamos eso, vamos a entender esta generación. La generación que hoy se identifica con el cielo, siendo embajador de Cristo, está tranquilo. Por eso, eso es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Así dice. Creo que si no estoy mal, ese es el texto. 2 Corintios 5:17. Vamos a leer qué dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, ese no es. Creo que es primera entonces. Vamos a ver si es primera 5:17. Dice que somos embajadores. ¿Sí será segunda? Vamos a ver. Ah, sí, sí es segunda. Segunda 5 y el verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios, escuchen esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Significa, estimados hermanos, que usted y yo somos embajadores de Cristo. Y como embajadores, somos representantes del cielo. Y como representantes del cielo, tenemos un mensaje diferente. Y como representantes de Dios, tenemos soluciones más contundentes y más poderosas. Y como hijos de Dios, tenemos que entender que somos no una generación que no tiene nada que perder, al contrario, somos una generación que tenemos mucho que ganar. Porque, hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Él, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su pobreza nos enriqueciera a todos. Somos, hermanos, somos hijos de Dios. No se olvide. Ánimo, hermano, ánimo. Esta generación es una generación difícil, pero todo lo que está pasando es porque todo se está alineando para la venida de nuestro Dios. El Señor dijo en su palabra proféticamente, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hoy todo lo que está pasando es una plataforma, es un camino para la venida de nuestro Dios. Yo quiero orar por alguien que ha estado durante estos días afligido. Yo quiero orar por los jóvenes que han estado desanimados.
Yo quiero orar por toda la juventud que está siendo afectada por todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Yo quiero orar por usted, hermano adulto, que seguramente no sabe usted qué hacer, qué aconsejar a sus hijos. Esté tranquilo, déle ejemplo, órele al Señor, interceda, esté firme, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es posible que nosotros seamos la última generación que vamos a ver al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos juntos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias esta noche por la palabra. Gracias, Señor, porque no somos una generación que no tiene nada que perder. No somos una generación en la cual hemos sido enriquecidos. Tú fuiste el que te entregaste, lo diste todo, Señor, por nosotros. Somos el fruto de la aflicción de tu alma y por eso hemos entendido que nuestro reino no está aquí en este mundo. Señor, este mundo es injusto. En este mundo hay desigualdades. En este mundo, Señor, habrán cosas que no entenderemos jamás. Y esto nos está generando aflicciones. Pero entendemos, Señor, que tu palabra ya no lo había dicho. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, queremos poner nuestra mirada no aquí en la tierra, sino arriba, de donde esperamos nuestra salvación. Señor, no queremos colocar las cosas aquí en lo temporal, sino en lo que no se ve, que es eterno. Ayúdanos, ayúdanos a estar en paz, a tener tranquilidad y a ser guardados por la poderosa mano tuya, Señor. Que pase lo que pase, venga el caos que venga. Tu palabra dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo sé que tú nos vas a cuidar porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Mónica, Dios me lo bendiga, hermanos. La paz de Cristo para todos.